Desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana, la Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Primera de Reyes, capítulo 5. Dígale al hermano, Dios te va a hablar en esta mañana. Dice así la palabra de Dios. Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hiram: tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová, su Dios, por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo la planta de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes. Diga conmigo, Dios te quiere dar paz en todas partes. Pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, diga conmigo, él me edificará casa a mi nombre. Bien, hermanos, quiero hablarle en esta mañana el mensaje que así le he titulado: él edificará casa a mi nombre. ¿Cuántos reciben este mensaje, hermanos? Vamos a darle un grande aplauso al Señor. Así le pondré el mensaje: él edificará casa a mi nombre. Bien, gloria a Dios, hermanos, por todas las cosas. Quiero empezarte diciendo, hermanos, que aunque usted no lo crea, Dios quiere una casa. Dígale al hermano, Dios quiere una casa. Y David, hermanos, una de las preocupaciones del rey David era hacerle una casa a Dios. Usted puede pensar eso, hermanos, ¿cómo es que Dios quiere habitar en una casa? Dios quiere habitar en una casa, y esa era una de las preocupaciones del rey David. Y de hecho, hermanos, que no solamente David tuvo esa inquietud, Moisés también tenía esa preocupación, que Dios no andara, digámoslo así, vagando por el desierto, sino que tuviera un tabernáculo. El templo que construyó el rey Salomón es la versión más, digamos, más material de lo que construyó Moisés. En pocas palabras, hermanos, ¿qué quiero decirte en esta mañana? Es evidentemente, hermanos, que todas estas construcciones de Moisés, de Salomón, simplemente, hermanos, nos indicaba que Dios quería habitar en medio de su pueblo. Ya Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Dios está en este lugar, pero Dios no es que aquí se quede y si nosotros nos vamos, Dios se queda aquí encerrado. Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Él era lo que realmente nos quería decir Moisés, nos quería decir Salomón. Dios quiere habitar en algo más grande. Dios quiere habitar en tu corazón. Es lo que hoy vengo a decirte en esta mañana. Y más de uno aquí pudiera decir: Dios está en mi corazón. Hoy vamos a ver si Dios está en tu corazón. Porque así como hay unas cosas que vamos a hablar en esta mañana, esto es aplicado no solamente al templo físico, sino a nuestro corazón. ¿Sabías que Dios le dijo a David algo muy triste? Ya no me vas a edificar casa.
Tú te puedes imaginar, hermano, la tristeza que sintió el rey David cuando Dios mismo le dijo a través del profeta que ya no le edificaría casa, sino que un hijo de él le edificaría casa a su nombre. ¿Sabes por qué David no le edificó casa a Dios? Por sanguinario. Por sanguinario, por guerrero, porque de cierto que iban a haber guerra, pero quizás a David se le pasó la mano. Dios quiere o Dios quería en David que quien le edificara una casa fuera un hombre de paz. Por eso Salomón significa eso, paz, pacífico. A Dios no le gusta, hermano, esta es una figura del pecado. A Dios no le gusta que le edifiquemos un altar con las manos sucias de pecado. Y quizás alguien aquí se pregunte, ¿cómo yo puedo entonces tener paz con Dios? Sencillo. El apóstol Pablo dice en capítulo 5 de Romanos, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Así es que tenemos paz para con Dios. Entonces, hermano, hay una gran imposibilidad que Dios habite en este templo que se llama tu corazón, porque tú eres templo del Espíritu Santo. Dios quiere habitar en ti. Los templos anteriores eran construidos con piedras muertas, con concreto, con columnas muertas, pero eso era en el tiempo de la ley. Ahora estamos en otro tiempo, en el tiempo de la gracia, y ahora Dios quiere construir y quiere habitar en medio de un templo hechos en medio de piedras vivas. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Tú eres una piedra viva. Tú eres una piedra viva. Y hay algo que me llama de Salomón poderosamente la atención. El verso 5 dice que he determinado ahora. Esta palabra determinado significa unido a su corazón y a su mente para hacer la obra de Dios. ¿Sabías, hermanos, que hay gente que puede tener la motivación exterior? Quizá hay personas que puedan ser tocados, pero salen de aquí y pierden la determinación. ¿Por qué? Porque son gente de doble ánimo. Y hermanos, el que se le quiera medir a que Dios habite en su corazón, quiero decirte que tienes que determinarlo en su corazón. Tienes que ceñir los lomos, porque Dios quiere habitar en un templo santo. Dios quiere habitar en medio de un pueblo santo. Dios no habita, hermanos, por el bautismo, como quizás nos enseñaron. Dios habita cuando viene Jesús a habitar, cuando tú le das permiso a Jesús a habitar en tu corazón. El Espíritu Santo empieza a ser morada en ti, a quedarse. El Espíritu Santo quiere quedarse, pero hay cosas que entristecen a Dios, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios y hacen que se vaya, que se entristezca y que ya le restringamos nuestra casa. Salomón es una figura de Jesús. En consecuencia, hermanos, la persona que quería en el fondo, hermanos, habitar una casa se llama Jesús. Dios quiere entregar una novia santa, sin arrugas, sin manchas, con vestido blanco resplandeciente a Dios. El templo de Dios se llama la iglesia. Esta iglesia, la iglesia son los hermanos, todos los que han sido lavados, los que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Es la casa de Dios. No importa que esté en China, en la Patagonia, en Asia, en Europa, somos la casa de Dios, porque el templo de Dios es un templo viviente. ¿Cuántos le aplauden al Señor, hermanos? Déselo fuerte a Dios, hermanos. Y quizás hay alguien aquí que pueda decir, bueno, yo quiero empezar a caminar con Dios, ¿qué puedo hacer? Pues sencillo, hermanos, así como toda edificación, si usted va a hacer una casa,
usted comienza por algo sencillo. Usted comienza por los planos. Si usted va a hacer un edificio, usted tiene que hacer planos, trazar líneas, hacer una maqueta, para después sí echarle los cimientos. Y aquello que fue sencillo una vez, se vuelve y se construye en un gran edificio. Ningún edificio comienza de arriba hacia abajo, porque necesita soportes. Y la palabra que usted está escuchando en esta mañana le va a dar los soportes necesarios para usted empezar a caminar en una nueva vida en Cristo. En el capítulo 6, ahí mismo en Primera de Reyes, en el capítulo 6 nos indican los pasos, hermanos, para edificar casa a su nombre. ¿Cuántos quieren edificar casa al nombre de Dios, hermanos? Sencillamente, hermanos, el capítulo 6 dice cómo hacerlo. En el versículo 1 dice que en el año 480. Quizás alguno diga, bueno, un número más, no es así. Ahora lo vamos a ver. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Bien, podemos hablar, hermanos, que la construcción tuvo un inicio. Y dice la Biblia que fue 400 años después que salieron de Egipto. Es decir, aquí toca el tema del pecado, hermanos. Aquí esto no está en vano. Si aquí menciona que fueron 480 años después que salieron de Egipto, Egipto tipifica el pecado. Número 1, si quieres que Dios habite en tu corazón, hay que echar afuera el pecado. ¿Cuánto lo reciben? Hay que echar afuera el pecado. Dios no puede habitar en un corazón sucio. Dios quiere un pueblo santo, alguien que le reciba en su corazón, porque Dios es santo. Y todo lo que no esté conforme a las Escrituras se llama pecado. El pecado es rebelión contra Dios. Sé que nos educaron en una sociedad religiosa, pero quiero decirte, hermano, que uno de los principales enemigos de Dios se llama la religión. ¿Cómo, hermano? ¿Usted se acaba de equivocar? No, te lo repito. Uno de los principales enemigos de Dios se llama la religión. La religión nos enseña una cosa y la Biblia nos enseña otra cosa. De manera, mi amado hermano, que quien quiera saber qué cosas le agradan a Dios, necesariamente tienes que irte a este libro, porque este libro nos habla acerca de la voluntad perfecta de Dios. Toda aquella persona que quiera ser una casa de Dios, tiene que dejar el pecado. Y se nos habla de 480 años. Y quiero decirte que desde que salieron de Egipto, transcurrieron más de 480 años. Y quizás usted diga, entonces la Biblia se equivocó. No, la Biblia nunca se equivoca y la Biblia nunca se contradice. ¿Qué nos enseña esto? Porque aquí, hermano, hay que sacar el tiempo que vivieron en pecado bajo los madianitas, bajo las naciones opresoras. Si tú sacas ese tiempo, te va a dar 480 años. En pocas palabras, el tiempo perdido sin Dios, Dios no lo tiene en cuenta. Aleluya. ¿Cuántos lo reciben, hermanos? Pensé que le iba a aplaudir al Señor, hermano. Aleluya. Dios echa el pecado, dice la Biblia, a lo profundo de la mar. Y también podemos ver que 48 viene del número 48 por 10. Yo no sé si usted sabe esto, pero quiero decirte que en el tabernáculo, quiero hacer esta pregunta, a ver quién me responde. En el tabernáculo, ¿cuántas mesas de los panes habían?
En el tabernáculo de Moisés, ¿cuántos candeleros de oro habían? Había un candelero de oro y una mesa de los panes. Por supuesto que esto significa Jesús. El candelero representa a Jesús. La mesa de los panes representa la palabra, Jesús de Nazaret. Ahora, 48 por 10, hermanos, no en vano, en el templo de Salomón habían 10 mesas de los panes y habían 10 candeleros de oro. Quiere decir, hermano, que estos son nuevos tiempos. En el templo de Dios hay abundancia de la palabra y Jesucristo siempre tiene que ser predicado. Aleluya. Ahí puede buscarlo más adelante en 2 de Crónicas 4 del 7 al 8, ahí está. Se multiplicó la palabra. Se multiplicó, digámoslo así, Jesús. En otras palabras, hermano, Jesús tiene que ser el centro de la predicación. Toda predicación tiene que ser centrada en Jesús, hermano. Y esto me lleva a que en el mes segundo, dice la Biblia, en el mes segundo, en el mes de Sif, el mes de Sif es el mes segundo. ¿Por qué en el mes segundo? Porque el primer mes es la Pascua. El primer mes es Nisan. Y Nisan se celebra la Pascua. En pocas palabras, el primer mes se llama Jesús. Dígale al hermano, Jesús tiene que ser el primero. ¿A cuántos Dios les está hablando, hermanos? Si Jesús no está de primero, hermanos, olvídate que puedes construirle una casa a Dios. Si Jesús no está en tu corazón, Dios no puede venir a tu vida. Porque dice el mismo Jesús que nadie va al Padre sino por Él. Todo el que quiera conocer a Dios Padre tendrá que conocer a Dios Hijo, porque Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Jesús no es un ser creado. Jesús no es el arcángel Miguel. Jesús es el Verbo hecho carne. El Verbo, el que estaba en el tercer cielo con Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Aquel que tú encuentras en Génesis cuando dice hagamos. Ese Verbo se despojó de todas sus prerrogativas y vino a hacerse hombre. Jesucristo es Dios, hermanos. Yo dije Jesucristo es Dios, hermanos. Apláudele al Señor. Jesucristo es Dios. Todo comienza, hermanos. Absolutamente toda la vida cristiana comienza con Jesús de Nazaret. Ningún precepto religioso puede salvar al hombre. Versículo 2 del capítulo 6. ¿Cómo era esta casa? La casa del rey que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Esta casa tenía unas dimensiones. Tenía altura, largo, ancho y altura. Esto aquí no está en vano. Acá dice la Biblia, número 1, te voy a hablar primero del largo. Si tiene largo, nos habla la Biblia de que tiene una medida. Y la medida de la iglesia se llama Jesús. Pero también esto largo nos indica, escucha lo que te voy a decir. Esto largo nos indica la inclusividad tan de moda en estos días. En todas las iglesias tienen que haber blancos y negros. En todas las iglesias tienen que ser aceptados ricos y pobres. En todas las iglesias, hermanos, tienen que ser aceptados los altos y los bajos. En las iglesias, hermanos, se tienen que aceptar a los homosexuales y a las prostitutas. Yo no escuché nada. Hermano, ¿usted acepta a los homosexuales en esta iglesia? Los acepto. Hermano, ¿usted acepta el homosexualismo en esta iglesia? No lo aceptamos, que es bien diferente. El homosexual y la prostituta que venga a este lugar tendrá que reconocer que esto es pecado, tendrán que dejarlo y tendrán que apartarse, porque sin santidad nadie verá al Señor, hermano. Aleluya. Aleluya.
Más de uno se asustó, hermano. Más de uno le vi la cara de que pareciera que iba a decir algo extraño. No condenamos a las personas, hermanos. Podemos ayudarles. No pueden haber... Es increíble. Ellos que tanto hablan de la inclusión y ponen sus títulos Iglesia Cristiana Gay. Eso no puede existir. ¿Por qué no abrimos entonces una iglesia de ricos? ¿Ah? Y estaremos haciendo acepción de personas. Dígale al hermano, sin santidad nadie verá al Señor. Así es la iglesia, conformada con gente de toda lengua, tribu y nación. Así es la iglesia. Van a venir de toda clase de personas, negros, blancos, todos somos iguales ante Dios. Porque pareciera que lo que se quisiera resaltar sea el homosexualismo o la prostitución. Quiero decirte que ellos son seres humanos, ellos son personas que necesitan que se les predique el evangelio. Eso es bien distinto, hermanos. Eso es bien distinto. Y también nos habla, escucha, mira, tiene 60 codos de largo. Pero también nos habla de una anchura. El versículo 2 lo dice bien claro, dice 20 de ancho. ¿Cuál es la proporción 20 con respecto a 60? Un tercio. ¿A usted le dice eso algo? ¿Quiere saber lo que significa este tercio? Estoy hablando ahora mismo del lugar santo, que era el primer, digamos, rectángulo. ¿Sabes por qué un tercio? ¿Sabes por qué un tercio? Más o menos sería así, ¿no? Este sería 60 codos, no sé cuánto mide de ancho, pero digamos así, proporcionalmente pudiera ser así como este lugar. ¿Quieres saber la respuesta a por qué es un tercio? Póngale un papelito allí a Primera de Reyes capítulo 6, ahorita vamos a volver, y vaya conmigo a Zacarías capítulo 13, hermanos. ¿A cuántos Dios les está hablando en esta mañana, hermanos? ¿A cuántos Dios les está hablando, hermanos? ¿Unos cuantos? Zacarías capítulo 13, hermanos, si usted se va a Mateo, usted devuelve, le hace rever al carro, ahí está Malaquías, Zacarías, ya para que se lo sepa de memoria. Zacarías capítulo 13. ¿Quiere saber lo que es este tercio? Zacarías, amén todos, ¿verdad? Zacarías 13, versículo 8. Y acontecerá en toda la tierra, esto lo dice la palabra de Dios, dice Jehová, que las 2/3 partes, ¿qué les va a pasar? ¿Qué les va a pasar a las 2/3 partes de la humanidad en el futuro? Serán destruidas. Así está bien claro en Apocalipsis. Aunque usted no lo crea, más son los que se pierden que los que se salvan. ¿Cuántos somos actualmente en la humanidad? Vamos a redondear 7.000 millones de personas. ¿Cuáles son los 2/3 de 7.000? Ayúdenme rápidamente. 4.500 millones de personas van a morir. Bueno, estoy hablando así, no sé cuánto es exactamente. Pero morirán miles y miles de personas. Y quizás aquí esto que acabo de decir le pueda chocar a alguno. Hermano, ¿acaso Dios no es amor? Sí es amor. Pero todo el que rechace a Cristo Jesús se va para el infierno. Y todo esto que estamos viendo en este tiempo, rechazo a la cruz, rechazo a todo lo que huele a religión, rechazo a la religión estoy hablando en términos generales, con leyes, les prohíben hablar a los niños en escuelas públicas de la Biblia, tanto que son intelectuales y ni siquiera son capaces de mirarlo, por lo menos, como un libro más. Este es el espíritu del anticristo. Morirán 2/3 de la humanidad. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán. Más el tercio, yo no escuché nada, hermanos, más
un tercio quedará en ella. ¿Sabes qué le va a pasar a ese tercio? Dios lo meterá en fuego, que será el remanente que quede en el rapto de la iglesia. Dios lo va a meter el fuego a la tercera parte. La iglesia no pasará por la tribulación. Nosotros fuimos castigados en la cruz del Calvario. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío. Nosotros somos ya pueblo de Dios. Y él dirá, Jehová es mi Dios. Ahora sí devolvámonos, hermanos, a Zacarías. Aleluya. Entonces, hermanos, podemos ver, hermanos, lo que dice la palabra, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. El problema es que no todos quieren. Pregúntele a un borracho si quiere dejar el trago, si quiere buscar a Dios sin dejar el trago, y le va a decir, sí lo quiero hacer. Pregúntele a uno que tenga 2 y 3 mujeres, ¿quieres buscar a Dios? Y que Dios te permita 3 mujeres, te va a decir que sí. Dios es santo, hermanos, y Dios nunca va a cambiar, porque en Él no hay sombra de variación. Solo serán salvos, hermanos, aquellas personas que con todo su corazón acepten a Jesús como su único Señor y Salvador. Solamente, hermanos. Y el diablo así, hermanos, imita y falsifica. Es decir, hermanos, la Biblia nos está hablando de que un tercio se van a salvar. ¿Sabes cuántos se rebelaron con el diablo? Un tercio. Un tercio de las estrellas del cielo. ¿Por qué el diablo hizo eso? Porque el diablo conoce la palabra. Entonces él quiere, así como Dios salva a un tercio, él va a condenar, bueno, ya condenó a un tercio de ángeles, pero con todo eso va a condenar a los 2 tercios restantes. Hermanos, el llamado que Dios te está haciendo en esta mañana no es un llamado sentimental a que Dios habite en tu corazón. Porque hay gente que cree que porque llora, que porque se le eriza la piel, Dios está en su corazón. Es más que eso. La vida cristiana es más que bautizarse. La vida cristiana es más que orar en lenguas y que abrir la Biblia. La vida cristiana es una vida entregada todos los días, porque sin santidad nadie verá su rostro, hermano. Aleluya. Esta casa, este templo también tiene una altura. Dice 30 codos de alto. El número 30, hermanos, en la Biblia significa madurez. Por eso Jesús empezó el ministerio a los 30 años. Y a los que Dios les ha llamado al ministerio, Dios no te va a enviar hasta que no seas maduro. Yo no escuché nada. Y yo no estoy hablando de 30 años. Aunque mandar gente menor al ministerio, hermanos, tiene sus riesgos. Pero más allá de la edad, no es lo que quiero resaltar, se llama la madurez en Cristo Jesús. Cuando habíamos hablado el domingo anterior de la obediencia a los pastores, habíamos hablado de que Dios los establece a los ministerios para que ya no haya niños repelentes en la iglesia, que todavía haya que cambiarle los pañales y darle tetero. Dios quiere que tú crezcas. Por eso aquí nos habla de una altura, porque Dios no quiere que seas el mismo bebé repelente, niño pechichón, cuando creciste en el Evangelio. Los que están creciendo, gloria a Dios, están creciendo. Pero hay cristianos que se pasman, hay cristianos pasmados, se detuvieron, y hay que hacerles regresión espiritual para ponerles el chupo para que ellos recuerden cuando era niño. Eso no lo creemos nosotros, ¿verdad? Simplemente traigo a colación esta terminología porque pareciera gente que debiera ser ya grande, adulta, todavía son niños. 5 años en el Evangelio, 10. Me atrevo a decir aquí, que aquí más de uno que tiene más de 5 años en el Evangelio y nunca se ha leído toda la Biblia. Eso es para ti también. Los niños espirituales, cuchurrumís espirituales. Al menos
como muy mal que te vaya, si tienes 5 años en el Evangelio, ya es para que te la hayas leído una vez, al menos. Al menos. Y no en vano está aquí que sea de 30 codos. Los levitas se les permitía a los 25 empezar a calentar. Y a los 30 años, en propiedad, ejercían el ministerio. Porque también viene un tiempo de preparación. Y Dios quiere que deje de ser niño fluctuante. ¿Sabes lo que es eso, hermano? No sé si te has dimensionado esta palabra. Ni siquiera dice la Biblia, no seas niño. No seas niño. Sino que dice, no seas niño fluctuante. ¿Sabes lo que significa esta palabra fluctuante? En 2 aguas. Porque si dijera niño, bueno, hay niños con carácter. Usted le va a comprar un bombombón rojo, no quiere el bombombón verde. Y no se comen el bombombón rojo porque quieren el bombombón verde. Oblíguele a un niño a comer, a ver, Luz Helena, para ver si va a querer, porque tienen carácter también los niños. Pero aquí viene y nos dice los niños, aquí vienen, dice, niños fluctuantes. Gente que dice que tiene a Cristo en su corazón y todavía dudando si ayuna, ¿será que ayuno el próximo? Gente todavía dudando si oran. Es que esto no es una opción. La oración es una obligación. Entonces, mi hermano, seamos sinceros en esta mañana. ¿Qué clase de cristiano eres si no creces en el Evangelio? Te tocan empujarte para que te congregues, para que hagas las cosas de la piedad. En otras palabras, si nos dice la Biblia 30 años, es porque sencillamente, mi amado hermano, Dios quiere salvar a una iglesia con 2 cosas. Dios quiere una iglesia salva y una iglesia madura. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Este es el primer rectángulo, pero ahora viene el segundo rectángulo. En el versículo 3 dice, y el pórtico delante del templo de la casa. Esta expresión significa el lugar santísimo, porque si dijera delante de la casa se refiriera a todo el templo, pero esta expresión se dice que es el lugar santísimo, además porque en el anterior está el lugar santo. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo. 20 codos de largo a lo ancho de la casa. O sea, el lugar santísimo era aparte, vamos a suponer que de aquí hacia allá fuese el lugar santo. El lugar santísimo era algo aparte, separado por una cortina donde estaba el arca. Y eso representa la presencia de Dios. ¿Sabías que hay gente, hermanos, que solamente se quedan en el lugar santo y nunca traspasan la cortina? ¿Saben por qué? Porque no son valientes y esforzados. Y Dios quiere valentía en el pueblo. No es fácil, escucha, la presencia de Dios no es fácil. Los que son buscadores de la presencia aquí han tenido sus luchas en oración. Y aun cuando se levanten a orar, los primeros minutos son difíciles, pero después viene la presencia de Dios, hermano, porque solo los valientes y esforzados arrebatan la presencia de Dios, hermanos. Aleluya. En la presencia de Dios es donde se vence. Si quieres vencer los problemas, hermanos, de rodillas. En la presencia de Dios. Esto no es con pañitos de agua tibia, con pactos en dinero. Esto es de, hermano, impóngame las manos y problema solucionado. No es así. Esto es de rodillas. Dígale al hermano, si quieres vencer los problemas, de rodillas en la presencia de Dios. ¿A cuántos el Señor ya les está hablando más en esta mañana, hermanos? Y se nos habla de algo bien tremendo. Aquí dice que el lugar santísimo tenía 20 codos de ancho. Y el ancho a la entrada del lugar santísimo era de ¿cuánto? Ahí lo dice. La mitad. ¿Qué le dice eso de la mitad?
¿No les recuerda algo de las 10 vírgenes? ¿Usted no cree que esta iglesia pudiera estar así? Todos aman la palabra, estoy seguro que la mayoría ama la palabra. Estoy seguro que la mayoría, digamos en general, ama congregarse, pero quizás la mitad son descuidados, no son prudentes. ¿Usted cree que la Biblia se puede equivocar en esto, hermanos? ¿No será que hay algo aquí cuando dice de la mitad? ¿No será que también cuando Jesús nos dice uno será tomado y el otro dejado, la mitad? ¿No será, hermanos, que alguien pudiera estarse confundiendo aquí y cree que es salvo? Yo no escuché nada, hermano. Esto es muy delicado. Nos estamos jugando la vida y la muerte eterna. Quizás alguien te invitó acá porque te invitaron y tú quisiste ser amable. Es más que eso. Esa persona que te invitó, Dios la está utilizando para que te salves. Deja de andar jugando con el evangelio. Ya hace rato es para que estuvieras sirviendo y conociendo a Dios. Te has vuelto un turista evangélico. De cuando en cuando visitas. De cuando en cuando vas a una iglesia, vas a otra y tienes esa frase pegado en tu boca, en tu corazón. Es que a cualquiera parte que me invitan, allí está bien. No es así. No es así. Estas vírgenes eran sensatas porque tenían aceite de más. Número 2, estas vírgenes eran sensatas porque cuando se les estaba apagando la lámpara, pasaron el aceite de la vasija a la lámpara. Los sensatos en la iglesia son los que pasan la palabra de lo material, de lo que está aquí escrito al corazón. Esas son las vírgenes sensatas en la iglesia. Y Dios todavía las está buscando. También nos dice otra cosa, el versículo 4. ¿Cuántos son vírgenes sensatas en este lugar, hermanos? Dígale, hermano, hay que ser virgen sensata. El versículo 4 dice algo bien precioso, y es que la casa tenía ventanas anchas por dentro. Anchas por dentro y pequeñas por fuera. ¿Sabe usted lo que eso significa? Yo no sé si usted ha ido al Castillo San Felipe. El Castillo San Felipe, yo no sé cómo llamarle, por ahí disparaban los soldados. La próxima vez que vaya, es más, vaya a las murallas, ni siquiera a los castillos, en las murallas gratis. Las murallas tienen, o sea, cuando el soldado se ponía así, yo podía apuntarle a Rafa, pero ustedes no me podían ver porque eran anchas por dentro y angostas por fuera. Eran anchas por fuera y angosto por dentro. Así era la misma del templo. Más allá de lo militar, eso no es lo que hoy quiero resaltar. Es que las ventanas anchas por fuera traen más luz adentro. Tú necesitas luz espiritual. Y quizás no las tienes, estás confundido. El diablo te tiene en el mismo punto porque tu ventana está al revés. Ancha por fuera, angosta por fuera y ancha por dentro. Cuando es lo contrario. Lo ancho por fuera trae más luz a lo de adentro. Y si hay ventanas, hermanos, esto nos habla de revelación. La revelación de la palabra es la que permite que tengamos vidas más iluminadas, tengamos claridad en las decisiones que vamos a tomar, decisiones económicas, decisiones matrimoniales, decisiones de cuanta cosa. A veces a la gente de allá afuera son más sabios que la gente de la iglesia. El que no conoce de Dios la piensa para hacer un préstamo, pero el cristiano la manda. Dios proveerá, no seas irresponsable. Piensa tus decisiones económicas. Yo no sé por qué estoy diciendo eso, pero piénsalo. Y el tabernáculo, hermanos, por fuera parecía un conejo gigante. O parecía un ratón gigante.
para los que estaban afuera. Porque dice la Biblia que estaba cubierto con piel de tejones. Tejón es un animal. O sea que el que estaba afuera veía era un ratón grande. Pero el que estaba adentro veía la gloria de Dios. En pocas palabras, hermano, la gloria y la presencia de Dios no es para los que están fuera, sino es para los que están adentro. Apláudele que es para Dios, hermanos. Hermanos, aunque tú estés hoy aquí adentro, puedes estar todavía afuera, pensando en qué vas a cocinar. Dejaste el fogón prendido. Mi marido se va a poner bravo, que se ponga bravo. Tú vienes es a adorar a Dios. El que está allá afuera se pierde de lo que aquí está pasando adentro. Y hay gente, y no estoy hablando físicamente, hay gente que quiere la bendición de Dios a la distancia. Olvídate. Tienes que pagar el precio. Tienes que meterte en los enredos de los cables allí en la planta. Tienes que coger la escoba. Quieres la unción sin estar adentro de rodillas. Allá la gente no sabe lo que está pasando aquí adentro. Pero los que estamos adentro sí vemos lo que pasa allá afuera. El que está en el Evangelio tiene que saber qué es lo que acontece allá afuera. Tiene que saber cuáles son las señales de los últimos tiempos. Y no decir, hay que respetar la opinión del otro. El matrimonio homosexual es un pecado que a Dios le desagrada. ¿Por qué? Porque aquí adentro de mi Biblia lo dice. Hermanos, si hubiera una hecatombe nuclear ahora mismo, sin precedente, ¿a quién cree usted que Dios utilizaría para extender el género humano? Sin ser muy estudioso, a un hombre y a una mujer. Así de sencillo. A un hombre y a una mujer. Eso no tiene que hacer uno curso profundo de antropología para saber una respuesta de esa. Si un hombre y una mujer se esconden en una cueva, pasan la hecatombe nuclear, Dios levanta una nueva generación a partir de allí. Porque ese es el orden de Dios. Entonces, hermanos, el que está fuera de la iglesia, aún los cristianos que están afuera del servicio a Dios, no ve nada de lo que pasa adentro. Se perdió Semana Santa, se perdió la vigilia del viernes, porque hasta parecen hombres naturales que no comprenden las verdades espirituales. El hombre espiritual, dice la palabra, hermanos, discierne todas las cosas. El versículo 5 también nos dice otra característica del templo de Salomón. Dígale al hermanos, hay que estar adentro, en el fuego, en el servicio. Uno cuando sirve, Dios le da más. En el versículo 5 y 6 dice, edificó también al muro de la casa aposentos. Si nos habla de aposentos, era lugar donde iban a dormir personas. Alrededor, contra las paredes de la casa, alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho y era de medio de 6 codos de ancho, y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. ¿Qué nos está hablando esto? Habían alrededor del templo, allá habían, usted puede buscar en alguna gráfica en internet, el templo de Ezequiel, y ahí están las cámaras de los sacerdotes. Y aquí nos habla del servicio en la iglesia. Toda iglesia necesita sacerdotes, ministerios, servidores, el que hace el aseo, el que recibe a los niños y los instruye, el que pinta, el que arregla las cosas eléctricas, porque Dios lo ha establecido así. Necesita adoradores. Esos son los servidores en la iglesia. Esos son los servidores en la iglesia. Son los que en algunas iglesias llaman diáconos. ¿Para qué? Para resguardar, como lo veíamos el domingo anterior, y esto no está planeado, para proteger a la iglesia, para que la iglesia no caiga en errores doctrinales y muchos sean arrebatados por doquiera viento de doctrina. Esto es lo que representa en
los aposentos y nos habla de que las columnas de la iglesia no se empotren en las paredes del templo. Esto nos habla, hermanos, de que los servidores en la iglesia, como quiera que se llamen, músicos, pastores, maestros, evangelistas, no se enseñoreen sobre la iglesia. Hay que servir con ánimo pronto, con voluntariedad, como nos dice la palabra. Y el versículo 8, hermano, hay algo tremendo. Había aposentos, esto tenía 3 pisos, no el templo, sino los aposentos. Y dice, la puerta del aposento de en medio estaba al lado de la casa y se subía por una escalera de caracol. ¿Cuántos tienen escalera de caracol en sus casas? ¿Qué sería más fácil? ¿Una escalera de caracol o una escalera recta? Recta. Es más fácil subir y bajar. Subir y bajar. Del primer aposento se subía en escalera de caracol al segundo y del segundo al tercero. Esto me habla, hermano, así de sencillo, hermanos, de servicio y de pruebas en la iglesia. Hay gente que está en el primer nivel y quiere subir en paracaídas, no sé cómo hacen, sin esfuerzo, por una escalera recta al tercer piso del aposento. No es así con Dios. Dios ha estado hablando en este tiempo de procesos espirituales con Dios. Y también depende de ti que dejes que ese proceso de Dios se cumpla a la manera de Dios y no a tu manera. Dígale al hermano, necesitas un proceso con Dios. No te lo hueles. Dígale, es con escalera de caracol. Hermano, y si yo hago caracolito de espaguetis, no, escalera de caracol. Escalera de caracol. Versículo 9 dice, labró pues la casa y la terminó, qué bueno, ¿verdad? Y la cubrió. Esto nos habla de la gracia de Dios, hermano. Esto es por gracia con todo lo que podamos tener de habilidad. El versículo 10 dice, edificó a sí mismo el aposento. Perdón, hermano, me volaba algo tremendo, se me olvidaba. El versículo 7. Hermanos, la organización del templo, hermanos, era algo impresionante. Todo, o sea, Dios es meticuloso. Todo tiene que estar organizado en la iglesia, calibrado. Habían turnos de servicio y todavía hay gente pensando en venir a la iglesia el domingo. Qué tristeza, hermano. Esto era todo el día adoración, todo el día adoración. Todo el día. Y no es para que llame, esto no ha pasado, hay servicio el domingo. Y debiéramos hacer el lunes y el martes y el miércoles, el jueves y el viernes, todo el día. ¿Ustedes creen que nosotros podemos llegar a ese nivel 24 horas, 7 días a la semana? Más lo saben los bancos que nosotros. Los bancos tienen 24 horas cajero automático. Pero la iglesia, de cuando en cuando, todavía no hemos aprendido lo que es la iglesia. ¿Y cuándo edificó? Versículo 7. No te saltes esto. Y cuando edificó la casa, la fabricaron de piedras. ¿Cómo era? ¿Qué son las piedras en la casa de Dios? Dígale al hermano, tú eres una piedra viviente. O sea, ¿cómo traían las piedras al templo? Diga conmigo, acabadas. Yo no estoy hablando de hermanos acabados. Cuidado, me confunde, en serio, te lo digo muy en serio. Eran piedras acabadas, o sea, listas, simplemente las traían de las canteras cortadas, tanto de alto, tanto de fondo, tanto de ancho, preciso, milimétrico, y venían, esta es la piedra 58, esta va en este lugar, y la ponían sin bulla en el templo. ¿Por qué? Porque fueron acabadas en la cantera, dice la Biblia. Es decir, hermanos, lo siento mucho por lo que voy a decir, hay cristianos, hermanos, que quieren estar en la iglesia sin ser piedra acabada. Yo no escuché nada, hermano.
Esto lo dice mi Biblia. Y la voluntad de Dios es que tú seas una piedra acabada, cortada en la cantera allá afuera. Pero todavía hay cristianos que hay que darle cincel, martillo, serrucho, porque no se dejan moldear con la palabra. En otras palabras, hermanos, ellos vieron, Salomón tuvo la dimensión, hermanos, de tener todo el respeto en la casa de Dios. Y Salomón sentía que cualquier ruido en la casa de Dios, cualquier estar mirando el celular y el WhatsApp para ver si te llegó un mensaje, era un irrespeto. Yo no escuché nada, hermano. Y eres de eso todavía, que estás mirando el mensaje, tienes allí, te pusiste el celular en silencio, pero los tienes en vibradores, estás que te mueres por ver un mensaje. Eres una piedra todavía de cantera. Todavía te hace falta, hermano. Versículo 7 dice, cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas. De tal manera que cuando la edificaban, ni martillo ni hacha se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento. Qué tremendo, ¿cómo es Dios de delicado? ¿Cómo es Dios de delicado? Y no es para que la iglesia esté en un profundo silencio. Estoy hablando, hermano, del corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Que todavía se están oyendo, y aún así, gloria a Dios, se están oyendo todavía los cinceles, los martillazos. Te quiero decir que estás en una iglesia, no en una cantera. Aleluya. ¿Cuántos reciben esto humildemente, hermano? Aleluya, aplaude al Señor entonces, hermano. Ahora, si son piedras vivas, son talladas para que edifiquen la iglesia, no para que la destruyan, no para que se opongan a la iglesia, porque somos el templo de Dios. El templo de Dios. Así que, hermanos, yo creo que ya está bueno, hermanos, de desencajar con el hermano. Porque así sea, hermanos, que todas las caras de la piedra, porque eran bloques que traían ya listos, así sea que tuviera una burbujita de 1 centímetro, no iba a encajar bien en el templo. Aún si tuvieras una burbuja, hermanos, no vas a encajar bien en la iglesia. Así que, hermanos, si tienes una burbuja, pastor, usted debería usar corbata, vamos a mandarte para la cantera. El que tocó el saxofón no es de la iglesia, no debería tocar, vamos a mandarte para la cantera. ¿Te hace falta, hermano, darte cincel todavía? Por decir algo, ¿no? ¿Qué tal tocando el tema del diezmo, las ofrendas? Y Dios los va a tener en la cantera hasta que aprendan a ser humildes con sus diezmos. Ahí van a estar. ¿No gusta este mensaje? Cuando uno toca el tema del dinero, hermano. Hasta que se arrepienta, hasta que digan, Dios, ya está bueno, me ganaste, fui vencido por ti, ahora sí lo voy a hacer. Ya habíamos hablado de que subían por la escalera de caracol, hermanos, esto representa el esfuerzo, el servicio, las pruebas. Y versículo 11 dice, versículo 9 dice, labró la casa, la terminó, gloria a Dios. ¿Cuántos quieren que Dios los termine y los deje acabado, hermanos? Y la terminó y la cubrió, esto representa la gracia, con artesonados de cedro. Versículo 10, edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, la cual se apoyaba en la casa. Qué tremendo, el apoyo de la iglesia, de los líderes, un apoyo lo que están haciendo muchos aquí, los profesores de discipulado, apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y quizás tú digas, bueno, ¿para qué todo es esto? El propósito de la casa de Dios es uno solo. Uno solo. Uno solo es el propósito de edificar casa a Jehová. Y lo dice el versículo 11. Y vino a mí palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa, qué tremendo, o sea, da la impresión como si Dios le interesa, pero no es más importante que lo que Dios va a decir. Con relación a esa ropa que te compraste, si no la lavas bien, se te va a dañar. Con relación a esa camisa, a ese vestido de la alabanza,
si lo cuelgan mal en un gancho, se les puede venir ese hilo y se les daña todo el vestido. Con relación a eso, y mira lo que dice la Biblia, gloria a su nombre, con relación a la casa que tú edificas. Es lo que el Señor le está diciendo a esta iglesia en esta mañana. Lo que Dios te está diciendo a ti en esta mañana, con relación a esa casa que tú edificas. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios sobre sus vidas, hermanos? Hay gente que quiere la bendición de Dios como sea. Y déjame decirte que no es así. Aun cuando Dios lo da por gracia. Dios no es cualquiera cosa. Si anduvieses en mis estatutos. Es condicional. Condicional. Sí, es condicional. Si anduvieses en mis estatutos e hicieres lo recto. No solamente, bueno, aquí dice la Biblia, no voy a mentir, sino que lo voy a hacer. La próxima vez que me llama el pagadiario, yo no voy a mandar razón de que no estoy. Yo no escuché nada, hermanos. Si anduvieses en mis estatutos e hicieses mis decretos y guardares de todos mis mandamientos, andando en ellos, ¿qué cosa va a hacer Dios? Yo cumpliré. Dígale al hermano, si quieres que Dios cumpla, cumple tú también. Aleluya. Yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre y habitaré, hermanos, esta es la razón de la iglesia. La presencia de Dios. Es más, este es el mensaje ya. Esta es la razón de esta casa que estamos construyendo. Aun si se construyera un templo físico, la razón es la presencia de Dios. Si usted lo recibe, dele un aplauso al Señor. Aleluya. La razón del ministerio de adoración y de alabanza, Redención Orquesta, se llama la presencia. ¿Cuál es la relación de las clases de discipulado? Diga conmigo, la presencia de Dios. Aleluya. ¿Cuál es el sentido del servicio en la iglesia? No es para que te vean tocando el piano, la batería. Es para que Dios sea exaltado. Es la presencia de Dios. Dice versículo 13, y habitaré, Dios quiere habitar en medio de ti, hijo de la santa unción. Habitaré en medio de ella, de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Israel. Así pues, es tremendo, así es que se edifica casa a Jehová. Ya es tiempo que estés en dos aguas, hermanos. Es hora que en esta mañana nos revisemos si de verdad amamos al Dios de la Biblia o al Dios de mi conveniencia. No es así. Es al Dios de la Biblia. Tienes que congregarte. Leer la Biblia si quieres saber lo que aquí dice y que a Dios le desagrada. A Dios le desagrada toda forma de idolatría. Toda. Dios es espíritu. Nunca se levantó imagen en el desierto. Ni Jesús la patrocinó. A fin de cuentas, la idolatría está en su corazón. La religión enseña la idolatría. Y Jesús dijo, nadie va al Padre sino por mí. Y yo soy el camino, la verdad y la vida. Esas son palabras de mi Jesús. Jesús es el único camino al Padre, el único. Todo lo que oremos, debemos hacerlo en el nombre de Jesús. De resto, mi amado hermano, lo siento mucho. Dios te devolverá la cantera. A veces, hermanos, la idolatría, aún, hermanos, quiero decirte esto, la brujería, a veces tiene resultados aparentemente genuinos. Quiero resaltar esto, aparentemente genuinos. Porque tú le puedes orar a Dios por un esposo y Dios te puede demorar 1 año o 10 años.
Pero tú vas al brujo, a los 15 días te tienes uno. Pero ese no es el que Dios te va a dar. Con Dios hay que pagar un precio. La idolatría a veces, hermanos, tiene esos resultados aparentes, rápidos. Por eso que a veces la gente quiere lo rápido, coger el chance enseguida. A Dios no le agrada eso. Trabaja, esfuérzate, ahorra, organízate. Hermano, es que lo más fácil. Y todo el mundo sueña con ganarse el baloto, yo no sé cada cuánto juega. Vamos a orar en esta mañana. Y usted mismo le va a decir a Dios, porque Dios en esta noche, en este día, lo va a escuchar. Y usted mismo le va a decir a Dios, ven a mi corazón, Señor. Ven a mi corazón. Póngase de pie, hermanos, y quiero invitar a todos los que hoy nos acompañan. Vamos a pasar acá adelante. Vamos a pasar aquí adelante. Vamos a pasar adelante.